bendiga, feliz y bendecido inicio de semana, que sea la paz de Cristo entronándose en tu casa, en tu familia, en tu trabajo y donde quiera que tú vayas. Hablamos un día de bendición simplemente por el hecho de saber que Dios está con nosotros. Qué bueno es saber que despertamos y no nos despertó la alarma, sino su misericordia obrando a nuestro favor. Este es tu espacio, Conociendo la Verdad. Hoy tenemos un tema súper interesante, tu amiga y hermana, para servirte, Rosy Peña, y tenemos un invitado especial. Pero yo quiero que tú te conectes, que tú pongas tu corazón dispuesto a recibir lo que el Padre tiene para darnos en este día, que tú compartas esta transmisión con alguien que tú conozcas, etiquetas a personas que tú entienden que están necesitados de una palabra de transformación para su vida. Tenemos un invitado especial, un hombre de Dios al que yo amo, al que yo respeto, al que yo honro, no simplemente por el hecho de su pastorado, sino por la humildad que él ha manifestado. Y vamos a dejar que sea él mismo quien se presente. Gloria a Dios. Amén, amén. Rosy, gracias por tenernos aquí. Gracias por la invitación. Un honor y un placer poder servirle a tu audiencia y estar en este tu programa. Mi nombre es Rainer, el pastor Rainer Ten, de la iglesia Shekinah, de la red de iglesias Shekinah. Un placer estar con ustedes. Gloria a Dios. Yo creo que tú comiences a fluir de inmediato en el tema que el Señor puso en ambos, porque es bueno saber cuando Dios quiere traer algo al pueblo. Él trabaja en la conexión. Las conexiones de propósito no siempre se empujan, no siempre tú la persigues, sino que Él mismo, en su infinita soberanía, Él lo permite. Así que yo creo que tú comiences a fluir. Amén, Rosy. Bueno, Rosy, agradeciéndote por la invitación. Me habías hablado de que íbamos a hablar del servicio. Y cuando comencé a buscar la presencia del Señor, comencé a meditar, el Señor me dio un tema. Es un tema un poquito fuerte, pero es necesario. El tema es los malditos santos, la generación de los frutos que nadie puede comer. Fíjate en esto, Rosy. Nosotros hoy vamos a hablar del servicio. Vamos a hablar de esta generación nueva que está creciendo de ministros, llenos de talentos, llenos de dones, ¿verdad? Llenos de posibilidades, con una revelación diferente, con una ciencia que fluye más y con mucho acceso a conocimiento. Sin embargo, esta generación tiene una gran dificultad y una gran limitante. Se ha visto en la situación de verse incapaz de manifestar un poder mayor que nace dentro de la promesa de Dios, que está en nuestra simiente, pero que no podemos manifestar porque algo ha cambiado en el corazón. La palabra nos prometió, Jesús a través de su palabra, que venía una gloria postrera, que sería mayor que la primera. Y dijo, cosas más grandes que las que yo he hecho harán ustedes. Sin embargo, estamos viendo una generación que no ha logrado hacer esas cosas más grandes porque algo carece en el corazón de nosotros y es la palabra servicio. Wow. El servir se ha ido de nosotros, de nuestro corazón como cristianos y como ministros. Por eso yo quiero hablarle en el día de hoy bajo el fundamento bíblico de Mateo 25, donde está el versículo 31 en adelante, que es donde nos habla con el título El juicio de las naciones. Qué interesante es que Dios habla de servicio en una porción bíblica que habla de juicio a las naciones. Y vamos a leer desde el 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y sigue diciendo, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor,
¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y no vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Qué interesante leer esta palabra, Rosy. Cuando vemos lo que Dios está hablando en esta palabra, nos está hablando de que el día de mañana no vamos a ser juzgados por nuestros talentos, no vamos a ser juzgados por nuestros dones, sino que vamos a ser juzgados por nuestro servicio. La humildad que tenemos que tener en nuestro corazón es reconocer que nada que fluya a través de nosotros en cuanto a poder, en cuanto a dominio de la palabra, en cuanto a manifestación, depende de nosotros, sino que lo único que depende de nosotros es la voluntad de poder servirle a Dios y a su pueblo. Aleluya. Pero en ese mismo tenor, Rosy, a mí me encanta decirle a las personas que va a venir un día futuro. Y en ese día futuro vamos a tocar las puertas del cielo. Y vamos a tocar esa gran puerta y vamos a tratar de entrar en ese lugar. Algunos, como en Mateo 7, del 21 al 23, van a tratar de entrar diciéndole al Señor de las grandes maravillas que han hecho. Ellos van a tratar de hablar de cómo echaron fuera demonios. Ellos van a tratar de hablar de cómo hicieron grandes milagros. Ellos van a tratar de hablar de cómo ellos fueron los ministros del momento. Estaban en todos los afiches, salían en las televisoras, en las radios. Estaban en el fluir de ser el ungido de Dios para esta generación. Sin embargo, Jesús les va a dar una respuesta un poco esperada por ellos, porque el listín que tienen, según la agenda que han vivido en la tierra, es de muchos méritos espirituales y méritos religiosos. Sin embargo, fueron incapaces de servir. A lo que Jesús le dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, porque yo no lo conozco. Wow, qué interesante, Rosy, cuando en el otro aspecto vemos a un Dios que cuando tú le tocas la puerta, te abre la puerta y te dice: te he estado esperando. Entra, siervo amado, al reposo de tu Señor. Y te dirá: porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de tomar, y me cubriste cuando tuve frío. Qué interesante es esto, que nosotros tengamos que preguntarle a Él: pero ¿cuándo hice estas cosas por ti, Señor? Y Él te dirá: por cuanto lo hiciste con uno de mis pequeños, lo has hecho conmigo. Así que vemos, Rosy, que el servicio es lo que distingue al hombre de Dios. Jesús dijo claramente: yo vine a servir y no a ser servido. Ahora, qué interesante que se nos ha creado una cultura donde el servicio no está presente. Yo entiendo que Dios está haciendo un llamado en este día a una nueva generación que está recibiendo un llamado de Dios, pero que Dios quiere que le dé la siguiente respuesta, que al igual que Samuel le diga: heme aquí, Señor, Dios mío, tu siervo te escucha. El servicio es sumamente importante. Sin embargo, estamos viendo, Rosy, la generación que está enterrando el talento en la tierra. Ajá. Esta generación que ha recibido de Dios talentos y dones, pero va y lo entierra en la tierra. Entendiéndose esto, que esa tierra donde entierra el talento es su humanidad y sus propios deleites. Interesante saber, aleluya,
que cuando entendemos esto del siervo fiel, podemos llegar a un comprendimiento, a una comprensión de lo que Jesús está buscando en el corazón de sus hijos, de sus hermanos y de sus servidores. Por eso viene la gran conversación que él sostuvo con Pedro, donde en esa conversación con Pedro, él estaba hablando sobre la manifestación del amor de Pedro hacia él. En esa gran manifestación sucede algo muy interesante, porque él le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y se lo pregunta 3 veces, llegando Pedro al nivel de ofenderse o molestarse porque pensaba que Dios no creía que él lo amaba. Ahí hay 2 detalles que me llaman la atención, Rosy. El primer detalle es que él, aún cambiándole el nombre, y él lo había cambiado, él lo llamó por su nombre original, e incluso va un poquito más allá y le dice su descendencia, de dónde él proviene. Es Dios hablándole a la humanidad de Pedro, aquella parte de él que tenía que reconocer que él ha recibido por gracia lo que por gracia él tenía que entregar, que él le estaba pidiendo. Entonces, a través de esa pregunta, la respuesta es interesante, porque él le dice: si me amas, apacienta mis ovejas. Si me amas, pastorea mis ovejas. Si me amas, sirve a mis ovejas. Sírveme a mí, manifestando mi amor en ellas. Qué interesante es esto, porque muchas veces cuando hablamos de servidores, en lo último que pensamos es en un pastor. Cuando hablamos de servidores, no pensamos en un profeta, no pensamos en un evangelista, no pensamos en un maestro, no pensamos en un apóstol, sino que pensamos en aquella mujer que abre la puerta, en aquel ujier que se para del lado, porque entendemos o hemos tenido la mala educación de pensar que el servidor no es el que predica, sino que el servidor es el que tiene alguna función en la iglesia. Pero eso no es culpa de esta generación, eso es culpa de la mala formación que hemos tenido. Porque si hay un llamado, Rosy, es interesante entender que ha sido para el servicio. Así es. Interesante que en Efesios 4, 11 y 12, cuando nos habla la palabra de que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, nos dice para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras versiones nos dice que los preparó para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otra dice, los preparó para que ellos pudieran trabajar y capacitar a los santos para servir. Qué interesante es cuando vemos que el servicio está en cada uno de los llamados de la iglesia, incluso en el llamado personal. Me encanta cuando Dios le dice: desde el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta a las naciones. Mira qué interesante. Dios le dice: te di propósito, te di por profeta a las naciones. En otras palabras, el llamado del profeta es servirle a las naciones. Wow, esto es poderoso, porque nos lleva a entender que incluso la unción que portamos es una unción de servicio. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Hay un propósito en tu llamado, hay un propósito en la unción que ha caído sobre ti. Ese propósito es servirle a Dios más allá del altar. Señores, lo único que nosotros podemos aportar en nuestra humanidad y nuestra relación con Dios es la disposición de servirle. De servirle a Él, de servirle al hermano, al prójimo, y de servirle a todo aquel que nos rodea con un corazón contristo, humillado, que ha reconocido la gracia. Bendito sea el Señor. Fíjate que me gusta algo, y es que la palabra en el libro de Romanos, el capítulo 2 exactamente, donde el mismo apóstol Pablo le está diciéndole a los santos, dice deberes cristianos, su manera de conducirse.
su manera de ellos tener que manejarse con los demás. Y esto incluye el amor, esto incluye la humildad, esto incluye el servicio. Y una de las cosas que el Señor trabajaba conmigo en cuanto a lo del servicio es especificar que muchas veces nos confundimos creyendo que el servicio radica mayormente en lo monetario. Wow. El servicio no radica en lo monetario, el servicio radica en esa disponibilidad de tú, ese depósito que tú recibiste de Dios, ponerlo en disposición de los demás. Excelente. Mayormente en aquellos que están necesitados, mayormente en aquellos que tienen menos conocimiento que tú, sí, mayormente en aquellos que tú sabes que están más necesitados que tú. Y hemos confundido el hecho de querer operar mayormente más en los dones que en los frutos del Espíritu. Y los dones jamás podrían ser más importantes que los frutos, Reinald. Porque yo puedo operar en los dones porque Dios hace lo que Él quiere y con quien Él quiere y como Él quiere. Ahora bien, lo que yo voy a manifestar luego de que yo me bajo del altar es lo que va a hablar de qué tan lleno de Cristo yo estoy. Porque el mayor ejemplo de servicio lo vimos en Cristo. Cuando en el libro de Juan, en el capítulo 13, Jesús, siendo Él el Rey de Gloria, le lava los pies a sus discípulos. Y estamos viendo una generación que quiere ser aplaudida, que quiere que le sirvan, que quiere llamar la atención, sí, que busca los aplausos, que busca, sí, el protagonismo, pero que lamentablemente se le hace muy difícil mostrar a Cristo cuando ellos tienen que ponerse en disposición, como dice la misma palabra, cada quien ponga en disposición de los demás los dones que ha recibido. No es que los dones son tuyos, es que el evangelio no nos costó nada a nosotros, es que el evangelio le costó su sangre a Cristo. Y cuando una persona dice ser llamada ministro y tú comienzas a operar en los dones, pero tú te olvidas de que el mayor ejemplo de servicio lo hizo Cristo, que fuimos llamados a imitarlo a Él. A que Él sea quien resalte, a que Él sea el que brille, a que Él sea el que esté en primer lugar y no tú. Pues entonces aquí hay un problema, porque hemos creído que verdaderamente el nivel de unción radica en cuánto Dios nos usa y no en cuánto le servimos a los demás. Entonces necesitamos que se levante una generación que entienda que fuimos llamados a ser siervo primero que profeta, a ser siervo primero que evangelista, a ser siervo primero que pastor. Y esto nos abarca todo, no por el hecho de que Dios a ti te llame y que Él en su misericordia, Él te use como Él quiera, no significa que tú tampoco tengas la responsabilidad de tú ayudar a otro. El servicio no radica simplemente en lo que tú puedas ayudar monetariamente a una persona, radica en cuanto en tu vida espiritual tú puedes ser canal de bendición para otro, en cuanto tú estás en disposición de tú ayudar a aquel que tú sabes y que tú reconoces que está a falta de una buena palabra, de un buen consejo. Entonces hay que ponernos realmente hacer lo que Dios quiere y está demandando que nosotros hagamos. Continúa, Reinhard. Wow, eso está poderoso, poderoso. De verdad que sí, cuando vemos, por ejemplo, en Segunda de Crónicas 1, del 10 al 12, vemos el llamado o la petición que tiene Salomón hacia Dios. En esta petición, Salomón le dice a Dios, dame sabiduría para poder servirle a tu pueblo. Dame sabiduría para poder dirigir a tu pueblo. Interesante es que el libro de Segunda de Crónicas empieza Dios hablando de David, de Salomón, de David, pero hace mención de Moisés. A mí me llama la atención que cada vez que se habló de Moisés, no se dijo profeta, no se dijo libertador. Cada vez que se habló de Moisés, había una palabra que resaltaba, siervo de Jehová. Moisés, siervo de Jehová. El servicio es lo que va a hacer que nuestro nombre perdure. El servicio es lo que va a formar el legado. Siempre va a haber un profeta que profetice más fino que tú. Siempre va a haber alguien que fluya en la palabra más que tú. Siempre va a haber alguien que tenga más carisma, que tenga más dominio escénico. Pero ¿sabes qué? El don de servicio que hay en tu corazón como expresión de adoración, no hay nadie que pueda imitarlo. Por eso yo tengo que estar dispuesto a servir, que se me conozca a mí como siervo de Cristo, como servidor. ¿Y cómo sirvo a Dios? A través de la manifestación que yo haga con mis acciones en el amor de Cristo para aquellos que lo aman. Ahora nosotros tenemos un gran problema
Rosy, y este problema es la interpretación que tenemos de lo que es la honra. Ajá. La honra, Dios mío, cuando yo pienso en esto, vemos que mucha gente habla de honra. Tenemos que honrar al apóstol, tenemos que honrar al ungido, tenemos que honrar a fulano. Rosy, mientras más grande tú eres, la palabra te dice que más tú sirves. La palabra exacta que utiliza es: el más grande es el esclavo de todos. En este caso, el nivel de autoridad no te posiciona en el nivel más alto según una pirámide, sino que te pone en el lugar más bajo. Es como esa piedra angular. Dice la palabra que Cristo es la referencia de esa piedra angular. Pero la piedra angular no está en la punta de la pirámide, está en el fondo de la pirámide, está en el fundamento. Entonces el líder, mientras más nivel tiene, más sirve. El pastor es alguien que le sirve a una congregación de personas que están en proceso de transformación. El evangelista es alguien que le sirve a una comunidad donde va a ser implementada una iglesia o donde conecta la comunidad con la iglesia. El maestro le sirve a la iglesia y al pueblo y a la comunidad, formando hombres y mujeres con valores cristianos que van a servir a la comunidad. El apóstol le sirve a las iglesias pastoreando pastores y formando una visión apostólica para la transformación y la renovación de la iglesia. El profeta le sirve a las iglesias confirmando, revelando y desatando el diseño de Dios para esta nueva generación en la iglesia. Pero cada una de estas personas sirven al Señor. Ahora, cuando hablamos de esta honra, debemos entender que la honra indica la preservación de virtudes como la rectitud, la integridad, la decencia, pero también el compromiso a servir. Ahora, me llamó mucho la atención que la palabra honra se puede dividir en tres partes. Está la palabra honra desde la perspectiva del latín, que habla de la palabra honorare o honoris, que indica específicamente la glorificación pública a través del ejercicio del servicio en posiciones gubernamentales o de cargos públicos. Estamos hablando aquí de alguien que recibe honra por su servicio a la comunidad. Honoris. También viene la otra palabra de honra, que es del griego, que significa timao. Este hace referencia a la gran estima y consideración hacia algo o alguien. De esta manera de honra de las personas que se refiere a la honra que abarca el respeto, el decoro, la humanidad y la integridad. Pero también viene la honra en el significado hebreo bíblico, kabot, que indica la gloria, el peso. Qué interesante es que la palabra honra se deriva de la palabra kabot, peso, gloria. Wow, ¿cuántos de nosotros no ha querido en algún momento manifestar la gloria de Dios? ¿Cuántos de nosotros no ha dicho qué gloria hay en este lugar? Oh Señor, que tu gloria cubra la tierra. Pero ¿cómo la va a cubrir? Tiene que cubrirla a través de la honra que le damos a Dios, y esa honra se la damos a través de nuestro servicio. El kabot viene con un significado de una actitud que implica alabar a Dios a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. Y cuando hablamos de retribución, no podemos dejar de hablar del famoso da por gracia lo que por gracia has recibido. Así es. Mira, fíjate que hablando de la honra, también aquí hay cosas que mucha gente ha querido abortar lo que realmente significa la honra. Así es. La honra tampoco tiene que ver con dinero. La honra no tiene que ver con la cantidad de dinero que te dan en un sobre amarillo cuando tú terminas de predicar. La honra implica respeto. La honra implica reconocer que así como Dios te usa a ti,
también usa el que te queda al lado. Sí. La honra implica no permitir que la envidia te arrope. La honra implica no permitir que el celo ministerial a ti te invada. La honra implica el tú reconocer que tu hermano no está a tu lado para competir contigo, para que tú lo veas como competencia. Entonces, muchas veces queremos o vemos gente que me gusta que me honre, me gusta que me honren. No. ¿Con qué intención tú estás queriendo que te honren? La honra implica algo fundamental y es reconocer que mi hermano también es igual que yo. Es reconocer que lo que yo porto de parte de Dios no viene por mí, viene de parte de Él. Es por eso que cuando yo leía ahorita en el libro de Romanos, me gusta que en el versículo 11 exactamente dice de ser diligentes. Sí. Y esta palabra implica que tú tienes que tener un balance en cómo tú tratas a los demás. Un balance en cómo tú te ves delante de los demás. Por eso fue que el apóstol Pablo dice, y habla del alto concepto, Reinald, Wow. donde dice que ninguno de nosotros tenga un alto concepto más alto de lo que debamos tener. ¿Qué es el alto concepto? La opinión propia que tú tienes de ti mismo. Cuando tú entiendes que tú no eres más que los demás, ahí tú vas a manifestar a Cristo. Cuando tú entiendes que el que te queda al lado no es tu rival, sino tu prójimo. Y la Biblia pone como fundamento que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú comienzas a respetar al otro como tú quieres que te respeten, ahí es que tú estás manifestando a Cristo. Vemos un sinnúmero de personas, de ministros, que si ellos llegan a un evento y ellos no se sientan adelante, ellos no sienten que están siendo honrados. Así es. No es el asiento en el que tú estás lo que va a hablar de ti. Es la capacidad que tú tienes de sentirte igual, lo que va a decir qué tan lleno de Cristo tú estás. Wow. Esto es muy profundo. Estamos viviendo una generación que le gusta ser más aplaudida que entrar a la intimidad. Porque, oye, aquí todo radica por la falta de intimidad, por la falta de revelación divina de quién es Dios. Hablamos mucho. Yo sé muy bien quién yo soy. Yo tengo identidad. Tu identidad radica en tú reconocer primero que aquí el grande es Cristo, que el protagonista es Él. Entonces, cuando nosotros entendamos, Reinald, que tenemos que colocarnos en la posición correcta, Cristo primero y nosotros después, entonces Poderoso. ahí es que va a venir el balance a nuestra vida espiritual, a nuestro ministerio. Hay mucha gente ahí conectada que necesita entender que para tú manifestar a Cristo realmente, tú tienes que comenzar a manejarte de la manera en la que Cristo lo hizo. Sí. Cristo vino a la tierra no a servir, no a ser servido, perdón, a servir. Cristo vino aquí a la tierra a ayudar a aquel que estaba a falta de una palabra. Cristo vino aquí a la tierra a dar ejemplo de lo que realmente Él quiere que tú y yo hagamos. Sí. Tenemos un mal concepto de ser imitadores de Cristo, pero ¿qué es lo que tú quieres imitar de Cristo? ¿Los dones o los frutos? ¿Cuál de las dos? Entonces es tiempo de nosotros colocarnos en el lugar correcto que Cristo quiere que nosotros estemos. Continúa, Raina. Bueno, yo creo que partiendo de esa palabra, Rosy, tenemos un gran déficit, pero nuestro déficit no es la falta de poder. Mira, Dios es fiel y su palabra y sus promesas se manifiestan. Él dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta generación no carece de poder, carece del corazón dispuesto que pueda manifestar el poder. Amén. El corazón del servir. Por eso cuando yo hablo de la unción, hablo de que viene con propósito. Me ungió para. Hay un propósito, el propósito no soy yo, la unción no se manifiesta para que yo se me engranojen los pelos, para que yo sienta gloria, para que yo sienta frío, para que yo me sacuda, no. Para que La brinque. unción se manifiesta para que Él pueda operar en mí, alrededor de mí y a través de mí. Ahora, cuando hablamos de este servicio, Rosy, no podemos dejar de hablar de esa pregunta que le hizo aquel maestro a nuestro amado Jesús cuando le preguntó cómo se llega al cielo. O sea, ¿cómo puedo yo llegar ahí? Me llama mucho la atención que Jesús lo llevó a él a una parábola diciéndole quién era su prójimo. Qué interesante que le haya conectado una pregunta sobre la salvación, sobre el acceso a la eternidad, con una historia que habla de servicio. Y él dice en esa historia, que
el que tuvo el accidente, vamos a decir, el que lo robaron y le quitaron todo, lo maltrataron y lo golpearon. Él venía desde Jerusalén. Ahora, le pasa por un lado un sacerdote que iba para el templo. Lo vio y no le hizo caso. Le pasa por un lado el levita, que probablemente también iba para el templo. Lo vio y no le hizo caso. Siguió su camino. Sin embargo, viene un samaritano que ayuda a un judío con el que no tiene relación, con el cual tienen situaciones, con el cual tienen una desconexión emocional, que también iba para un lugar, probablemente a hacer negocio porque iba con dinero. Se detiene, lo limpia, lo ayuda, lo monta en su caballo. En otras palabras, Rosy, para él montarlo en su caballo tuvo que demostrar ante él. Entonces, él le está dando preferencia al que está necesitado. Él lo está amando como a sí mismo. Y va y lo lleva a aquel lugar, después de cuidarlo, limpiarlo, cubrirlo, lo lleva a aquel lugar, y cuando esté en ese lugar, viene y resulta que pasa algo muy interesante. ¿Qué es eso interesante que pasa? Él paga por el hotel, paga para el cuidado del hombre, deja todo ordenado, lo deja bien cuidado y le dice: cuando yo vuelva, yo pago cualquier gasto que él pueda tener cuando yo vuelva. En otras palabras, él no solo se comprometió en ayudarlo en ese momento, sino que dispuso en su corazón servirle de tal manera que hasta seguimiento iba a darle. Exacto, consolidación. Nosotros estamos acostumbrados en ir, en soltar la palabra y que se manifiesten los demonios y que la persona ruede y que el fuego de Dios caiga. Pero ¿y qué pasa después? Exacto. Nos desaparecemos cuando entra el nivel más grande, el nivel del servicio. Rosy, la palabra dice que nosotros hemos sido llamados a ser discípulos, a crear discípulos, a formar discípulos. ¿Sabe qué significa esto? El 10% de lo que se necesita para formar discípulos es alcanzarlo. Lo alcanzamos a través de la administración, a través del poder, a través de la predicación. Pero el otro 90% es mantenerlo y formarlo a través del servicio. Pero muchas veces no servimos porque estamos tan enfocados en, como hablábamos fuera de cámara, en tener protagonismo en lugar de tener liderazgo. Y yo sé que hay mucha gente que está acostumbrada a través de estos medios, a través de la radio, a ver el fuego, wow, la revelación, el power, todo lo que desciende, ¿verdad? Y hay uno que dice todo lo que... ¿Tú entiendes? Sin embargo, cuando nosotros nos detenemos un momento, Rosy, yo te puedo decir a ti que las personas que más poder manifiestan en la iglesia son los que nadie conoce. Y los que hacen menos ruido. Los que hacen menos ruido. Que hemos confundido, fíjate que hemos confundido, como hablábamos también anteriormente, el nivel de unción o un mensaje que realmente cambie, no emotivo. Hemos confundido la emoción con lo genuino. Así es. Creemos muchas veces que el mensaje que viene con más unción es el que más ruido hace. Wow. No es lo mismo hablarle a las emociones que hablarle al alma. No es lo mismo que hablarle a tu emoción que al corazón. Entonces se necesita un grupo, un remanente, que no solamente le ministre a las personas. Tú puedes ir y Dios te puede usar. Y tú puedes, en tu mensaje, la gloria del Señor, se pueden convertir 15 personas. ¿Qué tú estás haciendo con esas personas que se convierten? Hay una responsabilidad, hay una disciplina que cada ministro debe añadirle a su ministerio. Poderoso. Hay un compromiso de darle una consolidación a cada nuevo creyente, a cada visitante, a cada inconverso que visita la iglesia. Entonces vamos a preocuparnos más por trabajar en el corazón de la gente que en las emociones. Vemos como muchas veces invitamos a alguien a ministrar y creemos que el nivel de unción que identifica ese ministro es el nivel de ruido que hace a través del mensaje. A veces los mensajes más silenciosos son los que realmente te confrontan.
A veces el mensaje más silencioso es el que te alinea y el que te posiciona en el lugar correcto que Dios te quiere a ti para Él poder cambiarte y hacer de tu vida una nueva persona. Tú no haces nada con tú asistir a un servicio donde lo único que se trabaja en tu vida sea lo momentáneo. Te emocionas en el momento, pero ¿qué pasa contigo cuando tú sales de la iglesia? ¿Cuáles son esas áreas que van a ser restauradas después de ese mensaje? ¿Cuáles son esas cosas que se van a comenzar a perfeccionar o que tú le vas a dar la autorización a Dios de que su gracia, como dice la palabra, se perfeccione en nuestras debilidades? Eso es lo que realmente se está requiriendo en este tiempo, Reinald. Un mensaje que confronte, un mensaje que alinea y no que te emociona. Porque tú puedes sentir la emoción momentáneamente, pero si tus frutos van a seguir corrompidos, tú no haces nada con escuchar un mensaje en el que tú brinques, en el que tú saltes, si tú vas a comenzar a iniciar o a darle seguimiento a ese pecado que tú sabes que te tiene atado. Se necesita que nosotros los ministros comencemos a trabajarle a las personas, tanto a los nuevos creyentes, tanto en la misma iglesia, tanto al inconverso, desde su corazón. Hay mucha gente sentada en la iglesia, sí, Reinald, con sus emociones rotas, desbaratado, con su corazón lacerado. Van al servicio, se mueven en la emoción, pero su corazón sigue igual. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a manejarnos de la manera que Él quiere que nos estemos manejando en este tiempo. Vamos a hacer más esencia que apariencia. Vamos a ser más provocadores de gloria que de aplauso. Bendito sea el Señor. Wow, eso está poderoso, Rosy, porque yo creo que una realidad que tenemos, una situación que tenemos en el momento, es este deseo de ser servido, de ser honrado, de ser exaltado, de ser aplaudido, de ser amado, entre comillas, respetado, entre comillas, que se nos está olvidando lo principal. Mira, Rosy, yo quiero pensar que todos los que ministramos, cuando estamos en el altar, somos un burro. ¿A qué me refiero con eso? Somos una vasija que si manifiesta una honra, si manifiesta una gloria, no es propia, es de Él. Que si suceden milagros, no es que el pastor Reinald hace milagros, es que Dios hace milagros a través del pastor Reinald. Que si una palabra de revelación, de ciencia, fluye, es Él hablando a través de su vaso, a través de su siervo, a través de su instrumento. Cuando entendemos eso, podemos entender una gran realidad. Lo que sucede en el altar no depende de Rosy, no depende de mí, depende de Dios. Amén. Ahora, ¿quién soy yo cuando no estoy en el altar? Ahí es donde entra mi parte. Ahí es donde entra mi compromiso. Ahí es donde entra mi convicción. Porque yo puedo tocar una vida, o Dios puede tocar una vida a través de un mensaje usándome a mí. Pero esa persona va a necesitar un humano con situaciones, con necesidades, con debilidades que han sido restauradas y otras que están en proceso de ser restauradas, que tenga el corazón dispuesto a abrazarla, a amarla y a servirle de manera genuina en esta tierra, a través del amor de Cristo. Poderoso es el Señor. Estuvimos hablando de lo que es un corazón del servicio. Aquí pudimos ver lo que realmente Dios nos dejó de ejemplo. Así que yo espero que cada persona que estuvo conectada comparte esto con otro. Yo creo que para terminar oremos una oración breve y que entendamos que fuimos llamados a servir, no a ser servido. Concluye con una oración, Reinald. Sí. Bueno, Señor, aprovechamos esta plataforma para orar por esta nueva generación, para que sea la generación del renuevo, para que sea la generación de la gloria postrera, para que sea la generación, aleluya, que pueda manifestar tu amor en tiempos donde el amor de muchos se ha enfriado. Señor, revélate a nosotros, háblanos desde la intimidad de tu secreto
y danos un corazón de carne y no un corazón de piedra. Señor, que nuestro corazón pueda manifestarte a través del servicio y que podamos juntos, aleluya, no solo poder manifestar tu poder, sino tus frutos y tus dones. Hay una mies que necesita obreros dispuestos a servir y tú los has preparado, Señor. Úsanos a nosotros y a todos los que están escuchando para que puedan tener un corazón dispuesto a amarte a ti, Señor, a través del servicio, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Este fue tu espacio, Conociendo la Verdad, y hasta el próximo lunes. Dios te bendiga.